Lauro Arranz y Elías Aguado, bienvenidos a una cita con Ribera. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la cooperativa comarca de Peñafiel, Cocope, nace en 1968 con el objetivo de comercializar fundamentalmente entonces cereal. Y con el único plan de negocio que se escucha por ahí, que es ir solucionando los problemas de los socios, el día a día de los socios. Bueno, pues esta empresa comunitaria ha ido creciendo y diversificando desde 1968 pues, sus actividades. Y así, con la llegada del nuevo milenio, en 2001, nace la bodega Pina Fidelis, que es donde nos encontramos hoy. Para contar cómo llega una cooperativa, en principio cerealista, a meterse en esto de la industria vitivinícola, quizás hay que empezar a contar la historia también un poco de Cocope y de los inicios de esta cooperativa. Lauro, en tu caso eres de Campaspero, has vivido o sufrido también en carne propia el éxodo rural, el abandono del campo, la mecanización que hubo entonces, que casi forzosa, porque había que hacerlo, pero tampoco había ni siquiera mucha mano de obra que pudiese acometer las labores del campo. Pero bueno, también has vivido ese boom de la remolacha, el cierre de la azucarera aquí en Peñafiel, que es muy cerquita donde nos encontramos ahora, a escasos metros, en el año 2009, después de funcionar, que estuvo funcionando durante más de medio siglo, y que aquello fue un motor importantísimo aquí en la zona, en Peñafiel. Es que realmente era el motor industrial más importante que tenía esta comarca. En el caso del cultivo de la remolacha, pues ¿qué te voy a contar a ti que no lo hayas vivido, siendo de Campaspero? Bueno, en cualquier caso, yo supongo que los que trabajáis en el campo y conserváis todavía el apego por la tierra, como buenos supervivientes, con el nacimiento de la denominación de origen Ribera del Duero, pues se abrió una ventana de oportunidad para vosotros y bueno, y de alguna manera os hizo ver que había otras posibilidades además del cereal, la remolacha, y en tu caso tú plantaste, no sé en qué año, ya un viñedo en Fonpedraza, muy cerca de Campaspero, o sea, ya dentro de lo que es la denominación de origen Ribera del Duero. ¿Cómo te dio por ahí? Bueno, pues yo creo que la vida es larga, normalmente, los días se nos hacen cortos, pero entonces, yo sí había sido un buen remolachero y tenía mucha ilusión con ese cultivo, igual que yo, muchísimos agricultores de la zona, prueba de ello que tuvimos una fábrica aquí y otras también a 40 o 50 kilómetros, ha sido el cultivo rey para la época nuestra, es decir, nosotros digo yo, y las personas que me pueden rodear de mi edad, somos la época de la remolacha, la época del azúcar. Esto fue muy rentable y muy funcional, donde en los pueblos las personas que lo cogimos con mucha ilusión, que algunos a lo mejor lo cogimos con mucha ilusión, pues tenemos que reconocer que tuvimos unos beneficios muy sustanciales en aquellos años, pero esto empieza a derrumbarse en la entrada del mercado común, cuando empiezan a liberalizarse los mercados internacionales del azúcar. Esto se nos venía avisando. Nos parecía algo increíble, pero bueno, poco a poco fue llegando y prueba de ello que, claro, se han desmantelado prácticamente todas las azucareras casi de España. Me parece que en este momento nos quedan 4. Lo más cercano que tenemos a Olmedo, también era una cooperativa, claro. Y eso es lo que, estando cerca de la ribera, cuando, a pesar de que yo cuando empecé mi trabajo al salir de la escuela, pues yo lo que veía era arrancar viñas. En mi pueblo no era denominación, no existía la denominación, pero también había viñas para el uso doméstico. El uso doméstico, el uso de casa, incluso la gente que se tenía en los veranos trabajando y tal. Es decir, teníamos cierto apego al vino. Yo siempre he sido, creo que, un ilusionado por el vino y ahora creo que estoy enamorado del vino. Bueno, siendo siempre buen aficionado también. Pues sí. Entonces, ahí cuando nos empezamos a ver en la ribera el tema, porque luego después detrás de todas las cosas está la parte económica, claro. Sí, que tú me estás contando que en los años 70 se estaban arrancando viñas, incluso en los 80 también se arrancaron viñas. Sí, poco también ya, pero también se arrancó, sí. ¿Tú viste eso? Estaba entonces el pleno boom de lo que era la remolacha, la azucarera, pero bueno, aquello, como comentabas, aquello se acaba y en un momento dado ves esa ventana de oportunidad que se abre en Ribera del Duero y te vas a Fonpedraza. Efectivamente. Yo tenía algunas parcelas en propiedad que venían por parte de mis
de mi madre, en Pedraza, y siempre, como digo, había tenido afición al vino aquel de que me apetecía un montón de joven cuando estábamos haciendo las labores en la era, siempre había una bodega al lado, aquello de bajar y lo típico se decía, entonces no se hablaba de copa de vino, se hablaba de vaso de vino, un trago de vino en la bodega, pues un trago de vino en la bodega te arreglaba el día. Se arreglaba el día, el problema estaba después en salir de la bodega, pero bueno, eso lo contamos otro día. Y entonces la afición nos viene por ahí, y yo pienso que es una buena afición. Ahora estas cosas se hacen de otra manera, y ahí sí que voy a decir qué pensé yo en aquel momento. Pues hombre, se veía que a nivel mundial era un producto que sí que tenía una aceptación y que estábamos en una zona, y así se nos explicó cuando se creó el Consejo Regulador y empezó a coger fuerza la plantación allá en los años 80 y tantos, porque el Consejo Regulador, si mal no recuerdo, viene del 82 o por ahí. Entonces se empezaba a ver que efectivamente había rentabilidad. Entonces, bueno, pues qué cosa mejor, pensé yo para mí, que haya rentabilidad en un producto a cualquiera que me gusta, que disfruto de él, y que la Ribera del Duero pues tiene un reconocimiento a nivel internacional, incluso mundial, y ahí lo vemos hoy pues, por sus características, su clima, su terroir, como dicen los franceses, nosotros decimos nuestra tierra, y es lo que me animó a inclinarme por ese cultivo. De ahí viene que desde la cooperativa Cocope, en la cual yo no estaba, porque en aquel momento estaba en la cooperativa de Campaspero de mi pueblo de cereales, pues salió la idea, lanzaron la idea de que por qué, aunque estaban atravesando un buen periodo de precios extraordinarios en la uva, que podemos hablar desde los años, que la década de los 90, tuvo unos precios muy sustanciales, eran tentadores. Pero ya se empezó a ver desde aquí, desde Cocope, por las personas que estaban a la cabeza en aquel momento, que bueno, que esto no iba a estar siempre. Sí. Bueno, me comentabas también que el cultivo de la remolacha, el futuro de la sostenibilidad en zonas como Campaspero era más complicado porque comentabas también que la uva no necesita agua. Efectivamente, se fueron juntando diferentes factores. Nosotros atravesamos una sequía por aquí en la zona, una sequía ya en el año 89-92 de 4 años, lo cual nos hizo tener que dejar el cultivo, abandonar el cultivo, y algunos aventureros pues nos fuimos fuera. En mi caso, por ejemplo, yo me fui a buscar agua casi al nacimiento del Duero, pues porque allí el agua estaba un poco más garantizado y más seguro. También me animaron, es verdad, que si no, a lo mejor por iniciativa propia, solo no lo hubiera hecho, fueron a animarme los de Ebro Agrícolas, que eran los que en aquel momento llevaban toda aquella zona, con la azucarera de Aranda, también traían agua Peñafiel, y fue pensando, que se dan una serie de cosas que ahora mismo nos vamos quedando sin agua. Parece que aquel agua no iba a haber la recuperación nunca, pero vinieron años lluviosos y sí, de verdad, pues la cárcava esa se ha recuperado y ahí vuelve a haber agua. Pero eso unido, el agua faltaba, el agua empezó a escasear. El cultivo se ve que tenía mala perspectiva por el mercado libre en el que nos habíamos metido a través de la entrada en Europa, ¿no? Y un cultivo como este, que no necesitaba agua y que también me gustaba, y me gustaban en todos los sentidos, me gustaba más, por supuesto, en bebérmele que en trabajar. Eso fue lo que me animó a inclinarme a él y a hacer la idea. En Cocope yo he sido siempre un hombre que he creído una persona que he creído en las cooperativas. No sé si he acertado o no, pero bueno, a esta altura de la vida estoy satisfecho. Siempre he estado, casi todos mis productos han ido por cooperativa, y fue lo que me hizo pensar un día, pues yo me voy a acercar a Cocope y pregunto. Bueno, y como tú ya había unos cuantos entonces con esas inquietudes, o sea, la cooperativa, estabas comentando antes que fue también un poco las inquietudes que gente como tú, que también llegó a pensar de, bueno, el viñedo ahora mismo vuelve a ser un cultivo rentable, estamos en una cooperativa, oye, ¿y por qué no lanzamos la idea de...? De ahí vino la idea de ellos, que efectivamente, aunque no tenían ese problema que yo he dicho de agua, aunque tenían otras posibilidades a lo mejor, pero sí es cierto que también eran más conocedores de la viña y del vino. Y entonces ellos fueron los que, claro, lanzaron aquí la idea y tiraron para adelante. Yo en ese caso vine, pues yo aparecí por aquí pues un año antes de empezar la obra, y ahí entramos concretamente en mi pueblo hay otros 2 o 3, entramos en el grupo. ¿Y cuál es el caso? Pues llevamos en el tema de Pina Fidelis y Cocope 20 años concretamente con el vino,
Y bueno, pues creo que ha sido una buena idea y es algo que bueno, sigo estando tan encantado como el primer día de la marca Pina Fidelis y de la idea de haber aparecido en Cocope. Bueno, no lo he dicho, pero Lauro, tú eres el presidente ahora mismo de la cooperativa. Elías, tú eres el gerente, pero tú llevas en esta cooperativa, empezaste pues un poco de secretario administrativo hace nada menos que 36 años, con lo que te sabes toda la historia esta de memoria. Bueno, son 32, no me pongan 30, bueno, que 30. Si no voy a parecer más mayor que yo que sé. Pero sigue estando muy bien, 32 años ya es todo un carrerón profesional lo que llevas aquí en la cooperativa. Sí. Oye, y tú me imagino que cuando surge estas inquietudes por parte de esos cooperativistas que dicen, bueno, tenemos viñedo, ¿por qué no monto una bodega? Tú andabas por aquí, ¿a ti qué te pareció aquello? ¿Cómo lo viste? Bueno, pues como siempre, como has dicho, al principio nuestra intención siempre en la cooperativa ha sido solucionar los problemas que podían existir para las explotaciones de los socios, o sea, tener la mayor rentabilidad para las explotaciones que tienen los socios. Y en aquellos momentos, aunque hemos hablado de que hubo un boom de la Ribera del Duero, pero también llegó un momento en el que a partir de los años, pues alrededor del 2000, la gente empezó a encontrarse con problemas para colocar la uva, porque se había plantado mucho y tal, entonces bueno. Y entonces una de las ideas que tuvieron parte de los socios pues fue crear una bodega. El Consejo Rector estuvo de acuerdo, lo que pasa que para ello pues teníamos ciertas complicaciones porque, como hemos dicho, somos 500 socios y entonces pues no todos estaban interesados porque había gente que viene de otras zonas, que eran socios de otras zonas, hay gente que no son viticultores, que solamente son cerealistas, gente tal. Entonces decidimos crear una sección aparte de lo que era la cooperativa para la creación de una bodega con denominación de origen. Ya se pensó en esas épocas en el momento que empezamos a construir, que fue una inversión de unos 8 millones de euros, más o menos. Entonces, pues bueno, los socios que se quisieron... 8 millones de euros, pero me estás hablando de hace 20 años, que dan vértigo. De hace 20 años, sí, dan vértigo. Entonces, lo que sí que se pensó es que la gente tenía que aportar capital, no podía ser, o sea, la gente que se quisiera apuntar pues tenía que aportar bastante capital para que esa inversión pues no se hiciera todo con fondos que no eran propios, o sea, para no estar pidiendo todo a las entidades financieras. Sí, entonces, que la cooperativa, que son muchos socios, que al fin y al cabo también algunos no es que se pusieran, simplemente no era un negocio propio, entonces tampoco lo veían tan interesante. Claro. Entonces quisieron, pues eso, se quedó de acuerdo ahí en una asamblea, pues en crear una sección aparte. También pues en esto nos estuvimos siempre orientados por UCACIL, la Unión Regional de Cooperativas, y entonces pues con eso creo que se creó un proyecto pues bastante atractivo y la gente entró en ello. Entraron 72 viticultores, ¿vale? Y ellos son los que entregan, y desde aquel entonces pues siguen siendo los mismos, excepto algunas, ha habido algunas bajas y algunas altas, pero vamos, más o menos seguimos con los 70 viticultores del principio. Ajá. Bueno, ¿y tu relación con el mundo del vino de qué viene? De que soy un enamorado del vino también, como dice Lauro. Yo soy enamorado, pero también, sobre todo, yo no de cultivar porque no tengo viñedos, pero sí de beberlo. Y soy de una zona en la que, bueno, yo en mi familia, o sea, soy hijo de agricultor, y pues, sobre todo mi abuelo y todo esto, que también fue socio de alguna de las bodegas de aquí, de Peñafiel, y esto, pues siempre he visto el cultivo de la viña, o sea, siempre me ha tocado ir a dar unas cavadas a algún viñedo pequeño que tenía mi padre y tal, pero vamos, en esos años en los que era complicado, yo creo que ya dejamos de tener el cultivo de la viña, ¿vale? Pero tienes recuerdos desde muy temprano de siempre. Y luego ya te digo, la afición siempre. También. La afición, sobre todo a beberlo, siempre la he tenido. Sí. Eso está muy bien. Me gustaría saber un poquito cómo fueron los inicios de Cocope. ¿Fue complicado arrancar el proyecto? Por ejemplo, yo he visto la bodega y las instalaciones son impresionantes. ¿Con quién contasteis para planificar una bodega que estaba ya muy bien pensada? Porque ahora mismo la capacidad que tiene esta bodega y los espacios son extraordinarios. O sea, para trabajar, para ampliar producción en el futuro, lo habéis tenido muy en cuenta. ¿Quién fue
la persona que impulsó y tuvo tan en cuenta toda esta planificación? Hombre, contesto y hablo un poco ahora. Quiero decir que nosotros ya en el año 2000, me parece que fue, pues aunque todavía estábamos en los inicios y tal, ya se contrató a un director técnico que iba a ser el enólogo, que era el enólogo con el que habíamos pensado y todo esto. Y entonces él fue el que quiso, pues venía de una bodega de Rioja, conocía un poco como esto y que él quería una bodega funcional sobre todo. Y él fue el que más o menos con el equipo de arquitectos que contactamos, pues fue el que hizo que la bodega estuviera pues muy bien diseñada, dimensionada pues como para el doble de lo que estamos haciendo ahora, pero para no tener problemas luego de que tener que hacer ampliaciones y todo esto, porque en principio lo que veíamos es eso, que la gente quería plantar en esos momentos, quería plantar más y todo esto. Lo que pasa es que no nos queríamos meter a comercializar algo que estabas empezando, y lo difícil que es hacer una marca, lo difícil que es esto para decir, pues bueno, que ahora estamos Tengo bien. apuntado que ahora tenéis a Rafael Rubiers, el mismo que... Sí, es el mismo que empezó... O sea, sigue con vosotros, Rafael. Sí. Y es la persona entonces que un poco planificó todo esto. Sí, planificó y es el que hace los vinos, o sea que mucha suerte a la hora de contratar a una persona que lleva 22 años con nosotros y ya te digo, primero empezamos con la construcción de la bodega y él estuvo muy implicado porque además le gusta. ¿Y la tenéis clara desde el principio? No, eso también se salió como un proceso ahí entre los socios y todo esto estuvimos decidiendo. Un brainstorming entre todos los socios. Eso es, al final. Y bueno, había varios nombres y esto, pero al final se decidió por Pina Fidelis y ahí llevamos los 20 años sobre todo, hombre, alguna marca más hemos tenido, pero sobre todo la marca principal es Pina Fidelis. Pues fíjate que yo tengo ya también mi edad y recuerdo esos tipos, pero vosotros conseguisteis, porque te comentaba si fue al principio un poco más difícil encajar, cuando ya a partir del año 2000 empezó un montón de gente a meterse en Ribera del Duero, muchas inversiones, venía también un poco motivado, como en otras zonas vitivinícolas, pues todo esas plusvalías que habían surgido de la industria que entonces era la que movía España, que es la del ladrillo, ¿no? Y surgió muchísima competencia. Sin embargo, vosotros, yo recuerdo que Pina Fidelis desde el minuto 1 empezasteis a crear una marca muy potente. Y aquí en la zona, yo creo que Pina Fidelis se consolidó muy rápidamente, ¿no? Bueno, no, eso de muy rápidamente, siempre los inicios son difíciles. Bueno, vosotros lo sabéis mejor que yo, evidentemente, yo a lo mejor tengo otra percepción. No, los inicios fueron complicados, e incluso hicimos vinos para otras bodegas y todo esto y tal, o para otras marcas. Los porparas que se siguen haciendo todavía. Para otras marcas y todo esto, lo que pasa que, bueno, pues lo que sí que se apostó siempre era por la calidad. O sea, desde un principio siempre nuestros viticultores han sabido que íbamos a hacer vino embotellado, no íbamos a hacer otra cosa, aunque éramos una cooperativa y en aquellos entonces pues había otros procesos en otras bodegas cooperativas, pero nosotros siempre pensamos en vino de calidad, siempre embotellado. Y redujimos incluso las producciones en un principio, también que nos lo daba el que no era todavía al comercializar era complicado, pues también los viticultores accedieron a que, aunque en el Consejo Regulador se permitieran 7.000 kilos, por ejemplo, las producciones de nuestros viñedos siempre andaban pues con los 5.000, 5.500, alguna vez 6.000, pero sobre todo los 5.000, incluso las participaciones que se hicieron las participaciones para aportar el capital y eso estaban basadas en 5.000 kilos por participación. Ajá. Es así. O sea que desde el principio limitasteis también lo que se podía aportar, digamos, por hectárea, por cada socio. Ajá. Eso es, siempre ha estado ahí y bueno, pues algún año que hemos podido, pues hemos admitido de parcelas que no estaban inscritas en el principio, hemos admitido que nos aportaran la uva, pero casi siempre es de las que siempre han estado, de las que llevan desde el principio, pues están controladas, son 200 y pico hectáreas y eso es lo que tenemos. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los vinos. En la actualidad tenéis viñedos de norte a sur del Duero, con además los diferentes tipos de suelos que tenemos en todo lo que es la Ribera del Duero.
Producimos ya una cantidad bastante importante, que ronda por ahí el millón de botellas, que ya para una bodega de Ribera del Duero, a lo mejor en otras zonas es una cantidad no muy grande, pero en Ribera del Duero ya es una cantidad importante dentro de lo que son las bodegas de por aquí. Pina Fidelis, yo insisto, es una marca ya muy reconocida después de estos 20-21 años, sobre todo aquí en Valladolid. Se puede decir que sois profetas en vuestras tierras, que eso es, y es muy difícil, y más en la zona en la que vivimos, porque Valladolid es un mercado duro, es complicado, pero lo podemos ver en muchísimos. La hostelería, la verdad es que la tenéis cooperada, y muchísimo Pina Fidelis allí donde vayáis a chatear lo vais a encontrar. Pero vamos a hablar ahora de los vinos. Si queréis, vamos a empezar hablando de las etiquetas clásicas, como pueden ser el Roble, el Crianza y el Reserva. ¿Cuál de estos vinos sería el más consumido por aquí, por la zona de Valladolid y Peñafiel? De estos tres que hemos inventado. Hombre, el más consumido yo creo que es el Joven Roble. El Roble. Sí, el Roble. El vino más social. Sí. El de chateo. Ese es. ¿Cómo nos gusta chatear en esta zona? Lo que pasa que de cara a restaurantes y todo esto, pues hombre, y con el que más nos gusta decir que estamos, pues es el Crianza. El Crianza sería la tarjeta de presentación, entonces, de Pina Fidelis. Sobre todo en restaurantes y esto. ¿Y el vino más viajero? El vino más viajero, pues el vino más viajero yo creo que bueno, o sea, por donde puede llegar más lejos es el Reserva. El Reserva. Porque quiero decir que aquí, aunque aquí en España ya no es tanto, pero lo que exportamos normalmente, lo que más exportamos son crianzas y reservas. Sí, bueno, al final el roble es casi un fenómeno más español, y sobre todo por eso, por el momento de consumo. Cuando hablamos de chateo, en otros países no están habituados tampoco a ese momento de consumo. Eso sí, la gente cuando viene aquí, los extranjeros, y descubren esto de que antes de irse a comer o después de trabajar uno se puede ir a tomar unos vinos, luego todos apuntan a la primera y dicen lo de coño, a mí esto me ríe, lo hablas con mucha gente, pero da igual europeos que mexicanos, argentinos, todos al final dicen lo de coño, esto es una cosa que mola mucho. El roble se ha, digamos, introducido en ese momento de consumo. Es muy importante el consumo de robles en España, precisamente por eso. Pero sí que es verdad, cuando luego te vas afuera, lo que comentabas, los vinos que más encajan suelen ser a partir de la gama de los crianzas. Sí, es así. Ajá. Siempre los crianzas y reservas en la exportación es lo más importante. Claro. Bueno, tenemos aquí un rosé de Pina Fidelis, pero sé que tenemos también un fermentado en barrica. Sí. ¿Qué singularidades vamos a encontrar, sobre todo para el aficionado? ¿Qué diferencias vamos a encontrar en estos dos tipos de vinos? ¿Qué momentos de consumo también podemos digamos, dirigir un vino y otro diferenciado? El rosé está claro que es, pues ahora que se lleva mucho los tardeos y también a la hora del vermú y tal, pues es verdad que un vino fresquito como el rosé, pues entra que es una gozada tomarle, sobre todo a esas horas y esto, ¿no? Y luego el fermentado en barrica. Los de nuestra generación, además, en porrón. En porrón. En aquellos tiempos, efectivamente, estos vinos un poco más ligeros en porrón, pero es que yo creo que era casi todo en porrón. Bueno, era todo en porrón también, es verdad. En aquellos tiempos, sobre todo los míos, claro, que yo sí que puedo consumir un poco más de tiempo, aunque no sea lo que más me gustaría. Es una pena porque se está perdiendo la técnica del porrón. La técnica, hay una técnica muy depurada para beber el porrón, ¿eh? O sea, no lo hace cualquiera. Tendríamos que volverla a recuperar, ¿verdad? Bueno, yo creo que en algunos sitios a nivel de fiestas y acontecimientos de tipo a lo mejor algo aparece, pero yo creo que la forma más elegante y más agradable para este tipo de vinos de la Ribera, pues claro, es la copa. Es la copa. Es la copa yo creo que parece que por aquello de que le ayuda. A pesar que nos hemos bebido muchos vinos en jarrete en las bodegas. Sí. Yo creo que los inicios de cualquier bebedor vienen de, efectivamente, pues o de algún porrón o de algún vino con gaseosa de aquellos en alguna bodega en un sitio de esos. Pero luego las personas cuando van acostumbrando a su paladar, me da a mí la sensación, o yo por lo menos puedo decir, nos vamos inclinando por estos vinos y les tomamos, claro, de otra manera que donde corresponde, en los restaurantes, en un buen chateo, que tanta tradición, como hemos dicho hoy aquí, y de esa forma se les hace ser elegantes, que es lo que son. Bueno, comentabas que a lo mejor este rosé es más de ese tardeo y fresqueo.
Pero el fermentado en barrica, me imagino que es un vino que ya tiene cierta entidad gastronómica, ¿no? Claro, es un vino totalmente distinto porque la fermentación en la barrica que ha hecho ahí es donde ha hecho la maloláctica, pues le da un cuerpo distinto a lo que es este. Entonces, hombre, entra muy bien ya con muchas comidas, o sea, ya para muchas comidas está... O sea, que este más que de fresqueo ya le podemos poner en una mesa para comer, que está garantizado que va a entrar fenomenal. No, entra fenomenal. Y se va a emparejar con cualquier cosa que le pongas. Hay que tener cuidado porque normalmente también se bebe fresquito, muy fresquito y tal, y pasa que es una bendición, pero hay que tener cuidado de eso, pero vamos... Si no tienes que conducir ni cosas de estas, pues no pasa nada. Luego te echas un poquito y una pija más, es que ya se ha dicho toda la vida de siesta ¿cómo se llama? Una siesta de pija matinal, se ha dicho toda la vida. Eso es. Y ya está. Entra muy bien, está muy rico, la verdad, pero es un vino ya con otro cuerpo y otra historia que lo que es el rosé. Bueno, finalmente tenemos otros 3 vinos que además son muy top. Tenemos el Vendimia Seleccionada, el Gran Reserva y el Roble Español. ¿Qué tiene de singular cada uno de estos vinos? Yo, Lauro, pues bueno, el Vendimia Seleccionada es un vino que el enólogo o el director técnico es el que, él está hecho como él le gusta que sea el vino, y entonces, pues bueno, pues no guarda ninguna relación, a veces está unos meses más en barrica, o sea, casi siempre está por lo menos 12 meses en barrica. Esto sería el vino de autor de Rafael. Eso es el vino de autor de Rafael, eso es. En el que él decide qué parcelas van a entrar aquí, en este vino, y cómo lo voy a hacer, cuánto tiempo lo voy a tener en barrica, etcétera. Eso es. Él ha estado controlando no solo esto, sino todos los vinos los controlan ya desde la viña. Entonces, que es donde él siempre dice que ahí es donde se hace el vino, esto y tal, pero bueno, luego él le pone su mano. Pero sobre todo, pues el tema este del Vendimia Seleccionada es algo creado por él. ¿Vale? Luego el Gran Reserva, pues es un vino que hacemos las añadas que consideramos que son propias para hacer un Gran Reserva por la cantidad de meses que tiene que estar en barricas o la cantidad de meses que tiene que estar en botella y tal, y no hacemos todas las añadas, ni mucho menos, y también es una pequeña cantidad. En España ya es un vino que tampoco es que se utilice mucho, o sea, siempre casi todo es para exportación también, por lo que hemos dicho, que son los vinos estos los que requieren, o sea, estos son los que en los mercados extranjeros son los que se solicitan más y se colocan estupendamente porque, bueno, en fin, que son aficionados a este tipo de vinos más afinados, me imagino. Eso es. Y luego el roble español, pues que además de que decir, pues es roble español, es porque está hecho en barricas que son de roble español, pero también es nuestro, o sea, viene de las mejores viñas que tenemos, o sea, es un vino que está hecho con el mejor vino casi que tenemos nosotros, ¿no? Entonces está seleccionado también desde el principio y luego además pues tiene la particularidad que está fermentado pues y está criado en las barricas de roble español, que pues alguna vez ha sido roble de Navarra y otras veces es roble gallego, pero siempre es de roble español. No hay muchos no hay mucho, vinos que estén en roble español, porque tampoco tenemos mucho roble. Es sobre todo por eso, y sí que es verdad que alguna de las también de aquí de la zona también han empezado ahora, o llevan ya un tiempo, pero también diciendo que tienen un roble español, y nosotros pues podemos decir que fuimos de los primeros que empezamos con ello. Lo que pasa que también no es un vino en el que tengamos una gran producción de ello, ¿vale? Pero es pues nuestro mejor vino, o sea, nuestro mejor vino desde que está criado de una manera con mucho cariño para todo ello. Lauro, ¿cuál es de todos estos vinos que hemos mentado, cuál es tu preferido? Hombre, yo me inclino por el Vendimia Seleccionada. ¿Ah, sí? No sé si las cosas que se hacen a nuestro paladar nos cogemos simpatía, pero vamos, a mí ese vino me parece lo que hemos dicho siempre, que son vinos que encajan muy bien con carnes y todo ese tipo de cosas. Yo sí que soy más de carne que de otro tipo de comidas. Y bueno, pues yo me inclino por eso. Lo que sí que tengo que decir... Tú ya estás pensando en chuletillas cada vez que piensas en Vendimia Seleccionada. Cuando llevo una temporada sin hacerla sí que me da un poco el mono, porque vivo con las chuletas, por las dos cosas. Pero bien es verdad que a diario pues bebemos mucho el joven roble. Y el joven roble tenemos un gran vino
y creo que lo que es dentro de la Ribera, yo es un vino al cual tengo una gran simpatía por él. En tu caso, Elías, ¿cuál es tu vino preferido? Yo me voy por el Reserva, fíjate. ¿Por el Reserva? Por el Reserva, pero sobre todo porque me gustan vinos con crianza, me gustan vinos que tengan crianza y es que los vinos aficionados entran muy bien también. ¡Qué narices! Y aunque el crianza está muy rico también y esto, pero el Reserva, por la diferencia de precio que tenemos, la verdad que merece la pena y por eso es el que más me gusta, pero bueno. ¿Y cuál de todos estos vinos os ha dado más alegrías? Pues yo creo que el crianza, podemos decir, porque ha sido el que nos ha hecho entrar en muchos de restaurantes, en muchos estos y tal. Yo creo, pero tampoco lo tengo valorado ahora así cuál es el que más alegría nos ha dado. Yo ya te digo que a mí el que más alegría me da tomarme es el Reserva, pero... ¿Y por anécdotas tú tienes alguno que digas lo de este me da mucha alegría porque yo qué sé, algo que tengas que contar de alguna anécdota? Los vinos buenos yo creo que dan alegría a todos. En este caso yo tengo que decir que todos son buenos, por supuesto. El rosado es rosado, el joven es joven, el otro es el otro. Anécdotas, yo no recuerdo así ninguna exclusiva. Pero siempre que se comparte vino, creo yo que hay anécdotas. Yo tengo una muy reciente. ¿Cómo? Tengo una muy reciente con vuestro rosado. Que lo estuve viendo con vosotros en la caseta. Sí, el sábado. Claro, el sábado, con mi suegro. Vale. Que lo pasamos, pero estuvo un día muy agradable. Estuvo divertidísimo. Sí, un día muy agradable, sí. Sí, al final todos tenemos anécdotas, es verdad, con algún tipo de... Esta porque es más reciente, pero podemos hablar de todo. Que claro, era justo antes de comer, las 2 y algo. Y hacía un calor que no veas. Que estaba fresquito y el entraba está fresquito, jolín, ¿eh? ¿Cómo entra? Estábamos diciendo, claro, que es que alrededor del vino siempre hay anécdotas, porque por ejemplo tú comentas lo del otro día, pues es verdad que terminan formando un corro que nunca habías pensado ese día, sí, con la buena voluntad de todos, que yo creo que el vino lo que nos hace es transmitirnos que debemos de tener buena voluntad en esos momentos y decir, vamos a compartirlo. Pues son las sensaciones que tiene el vino. Aquello de que, mira, se me ocurre, de que el primero es para refrescar, el segundo para compartir y el otro para sonreír, pues es una realidad. Al final uno termina riéndose siempre con el vino. Oye, qué bonito, me quedo con eso. El primero para refrescar, el segundo para compartir y el tercero para reír. Y el cuarto para soñar. Eso, ya estás ahí. Estás en lo siguiente. Bueno, en pinafidelis.es tenemos tienda online para todos aquellos aficionados que nos estén viendo y quieran comprar vuestros vinos. Pero también nos podemos apuntar para probarlos en estas estupendas instalaciones, que tenéis unas instalaciones que es que te caes para atrás. Yo me he quedado impresionado. No solamente por lo bonito, sino por lo bien todo que está montado, lo bien hecho, la manera que se puede trabajar aquí estupendamente. La gente, creo que somos ya 10 trabajadores. 11 trabajadores. Bueno, se ha pensado en la ergonomía, se ha pensado también en la calidad del trabajo de esas personas, porque la verdad es que las instalaciones son increíbles. Lo que me gustaría es que contaseis ahora, o sea, pues yo lo cuento ahora, que me maravilla, pero a mí me gustaría que la gente nos ve, que se apunte y que venga a probar los vinos aquí. ¿Cuál es vuestra oferta de enoturística? ¿En qué consiste? Elías. Bueno, pues nuestra oferta es una visita por la bodega y el catar unos vinos, que puedes elegir entre 2, 3, tenemos las tarifas preparadas y tal. Lo que pasa es que hemos pasado por unos años horribles, horribles que no hemos estado haciendo visitas por el tema de la pandemia. Y ahora estamos dando un impulso otra vez al enoturismo con la contratación de una persona que vamos a hacer en los próximos días, porque hemos tenido un problema anterior y entonces de enfermedades y cosas de estas. Entonces vamos a contratar a otra persona para que ahora relance el enoturismo y que no se circunscriba solamente a los sábados, sino que podamos hacer visitas otros días y tal, porque ya va a ser una persona que esté encargada solamente del enoturismo, no a tiempo completo, pero tiempo parcial, pero estará encargada solamente de enoturismo. Y tengo que señalar que además estamos aquí muy cerquita del Duero, estamos en una zona privilegiada porque está en los pocos pinares que nos quedan aquí en Peñafiel, estamos al lado del Peñafiel,
pero tenemos aquí una zona fantástica porque tenemos la Vega del Río, tenemos el Pinar, o sea, lo que es el entorno natural es increíble, con lo que cualquier persona, cualquier grupo de amigos, cualquier familia que quiera acercarse, estas instalaciones la verdad es que están muy bien. Además tengo entendido que fuisteis de los primeros también en ofertar para personas que tuviesen problemas de movilidad, problemas de... Sí, discapacidad visual y esto estuvo... Desde un principio preparamos con unas tabletas que teníamos y todo esto para que se pudiera hacer la visita para esta gente y entonces, bueno, pues ahí estamos. Lo que pasa que ya te digo que hemos estado un tiempo en el que hemos estado parados y ahora queremos relanzar el proyecto del enoturismo. Pues lo relanzamos e insistimos, que la gente se apunte. Lauro, que se me va. Lauro, además Lauro Luis creo que es. Lauro Luis. Beganzones. Arranz como yo. En Cita con Rivera siempre decimos que nos gustan las cooperativas y aunque en Castilla y León también es cierto que ha costado que este modelo de empresa comunitaria se reconozca política y socialmente, incluso entre los propios socios, que sientan la empresa y la defiendan también como suya. Es verdad también que cada vez son más las cooperativas que vemos crecer y desarrollar sus propias marcas y productos terminados. Pero esto no siempre ha sido así, lamentablemente. ¿Cuáles crees tú, Lauro, que son los retos del cooperativismo para conseguir ese reconocimiento? Yo pienso que es aquello de valorar un poco, empezar a valorar lo que se tiene. Efectivamente, tú dices, tiempos atrás no se ha dado el valor a lo mejor a sus productos o a sus actividades. Yo pienso que en las cooperativas hay que quitarse un poco la creencia esa que parece que había, que eran empresas que sus productos no eran las mejores y algo de ese estilo. Pero no es así. No es así porque en las cooperativas que podamos tener por aquí en nuestro entorno, incluso a nivel nacional, conocemos cooperativas agroalimentarias con productos de buenísima calidad. Entonces yo sí que invito a cualquiera que venga en la medida que pueda y que haga uso y disfrute de los productos de cooperativas, que no tiene que ser solamente Castilla y León, es a nivel nacional, que yo creo que es algo que está ahí muy claro. Lo del impulso que habría que dar por parte, me parece que me decías, por parte de las personas que podrían ser los seguidores de todo esto, pues hombre, en una cooperativa es algo de aquello que estamos compartiendo lo nuestro con los demás. Por supuesto, el fin es el económico, pero no tiene que ser el todo, no en la vida todo tiene que ser lo económico. También creo yo que llena mucho y es muy agradable aquello de que se puedan hacer, compartir, sacar adelante proyectos, problemas, ideas, como pudo ser la bodega aquí, después ya de una cooperativa creada, el compartir eso con el resto de compañeros de nuestro pueblo, que al fin y al cabo algo creo que sí que estamos aportando a que la vida de nuestros pueblos se mantenga un poco y a veces mantenga algunos servicios que de otra forma irían desapareciendo. Luego vamos a hablar de los objetivos sociales, que para mí son importantísimos. Pero antes me gustaría preguntarte a ti, a Elías, que bueno, sumando ya esos 500 socios y además que podemos considerar que el crecimiento de Cocope es digno de estudio. Habéis ido además sumando otras cooperativas de Cogeces, de Campaspero, cada vez somos una entidad cada vez mayor, con más potencia. Para ti, ¿cuáles son las claves para este desarrollo y qué les contarías a otras cooperativas para seguir vuestro ejemplo? Bueno, sí, nosotros es una cooperativa que hemos dicho que nace en 1968 y que ha evolucionado sobre todo diversificando en productos y como eso llegamos... Pues, bueno, pero diversificando que tenemos la bodega, pero vosotros empezasteis también en su momento a apostar por las plantas aromáticas. Las plantas aromáticas. Y el viñedo se lo llevó, pero también hicimos una destilería, una destilería de plantas aromáticas que con 300 hectáreas que se plantaron en su día era pues, en los mayores,
unos años ahí, cuando estaba en plena producción las plantas aromáticas, éramos los mayores productores de España. Pero tenéis destelería y luego producto terminado también. Sí. Porque también tenéis esencias de Duero, ¿no? Se llama. Sí, es una pequeña aportación que hacemos ahí con unos cosméticos y tal, pero sobre todo hemos vendido, o sea, eso sí que se ha vendido, porque es difícil llegar a perfumerías y todo esto. El tema del aceite esencial está más manejado entre muy poquita gente, ¿vale? Y entonces, bueno, hemos tenido que cuando producías 11.000 o 12.000 kilos de aceite esencial, pues tenías que buscar dónde venderlo y esto y tal. Y bueno, pues ese fue una de las apuestas también. Luego fue la bodega, pero la bodega fue ya porque fue en el momento en el que pues era el boom del viñedo aquí en esta zona, y entonces se aparcó un poco el de las plantas aromáticas. La gente que plantó en plantas aromáticas luego vio que a lo mejor en vez de renovar lo de las plantas aromáticas era más rentabilidad, se acaban con el viñedo, y sí que fue por el viñedo. Pero bueno, siempre hemos estado evolucionando y siempre ha sido así. Podríamos resumir las claves en diversificar entonces, ¿no? Y luego crear marcas sobre el producto terminado. Eso es. Esas serían las dos claves principales. Y bueno, y por supuesto, profesionalizar las cooperativas con gente que también pueda trabajar y gente que sabe en cada departamento. Si tiene que ser venta, pues que coger a alguien que sepa de venta. En el caso de, como tenemos a Rafael, si vamos a hacer un vino, vamos a coger a alguien que realmente plantee desde un principio unas instalaciones que estén dimensionadas para que se pueda trabajar y podamos, meter toda la uva de esos cooperativistas, pero con unas garantías de que se va a hacer muy bien, con un producto de mucha calidad. Y bueno, y no sé si hay alguna clave que sumar. Sí, bueno, o sea, quiero decir que todo ello influye, o sea, quiero decir, la cooperativa es una entidad como cualquier otra, o sea, porque a veces se pensaba que las cooperativas eran algo que quedaba ahí para que se juntaban gente del mundo rural y todo esto, ¿no? Ahora hay cooperativas agroalimentarias, sí, pero no solo es eso, o sea, es una entidad como cualquier otra, o sea, ahora mismo tenemos cooperativas en Castilla y León, por ejemplo, en Soria Copiso, pues es la cooperativa más, o sea, es la empresa más grande de Soria, o Covadú en Zamora, que es la empresa más grande de Zamora. Entonces, que no tenemos que tener complejos tampoco, como una empresa cooperativa. Pero ¿qué ha llegado? ¿Por qué hemos llegado a eso en las cooperativas? Pues por eso, porque la gente ha apostado por profesionales y se crean departamentos comerciales. Nosotros aquí en la bodega tenemos un departamento comercial que está compuesto por 3 personas, pues dos para exterior y uno para interior, tal. O sea, hay un departamento técnico que está el enólogo, y está además una persona que le ayuda en la elaboración de los vinos y todo esto, o sea, siempre. Y luego ya, pues el tema de la cooperativa, pues también tenemos ingenieros técnicos para aconsejar tanto en los productos que tienen que utilizar los agricultores, y luego pues para poderles tramitar las subvenciones, hacemos declaraciones de renta, todo esto, o sea, tenemos gente del departamento legal, tenéis todo lo que son servicios para los socios. Claro, tenemos muchos servicios y son todo gente profesional. O sea, ahora es eso, pues la gestión también está eso, ya no es hacer las cuentas y que te las mire una gestoría por ahí, sino que tienes tus departamentos para tener las cuentas contables al día, tener todo. Entonces, bueno, pues es eso, se ha profesionalizado, sobre todo las cooperativas. Lo que ha cambiado en estos años en las cooperativas es eso, que se ha profesionalizado. ¿Y hay algún paso que tengamos que dar en el futuro? ¿Tú crees, visualizas también alguna clave que a lo mejor necesitemos para que esto el cooperativismo siga siendo, digamos, una empresa como otra cualquiera, viable? Luego lo haremos también, no solamente por esos objetivos que es rentable económicamente, sino que también esos objetivos que luego vamos a hablar sociales. Pero sobre todo es eso, rentabilidad de las explotaciones de los socios. Si quieres que sigan trabajando contigo, pues tienen que confiar en ti. O sea, aquí saben, o sea, ya saben hasta los días que pagamos los cereales, tal, pero que somos tan recurrentes que todas las veces saben que a 30 de junio está todo el cereal pagado, igual que toda la uva que se ha recibido del año anterior está a 30 de junio, la tienen cobrada. Entonces, esa confianza que tienen, pues eso hace que bueno, eso es importante porque a lo mejor la gente no lo sabe, pero el saber que tienes garantizado que tú este día cobras,
En así. el mundo rural, que es la gente que se dedica al campo, esto no es una cosa pues aquí que te la pueda garantizar cualquiera si no es en una cooperativa. En nuestra cooperativa ya son capaces de decirte, pues no era el 3 cuando pagabais, o sea, ya no es, ya, o sea, algún socio te llama diciendo, no era el día 3 el día que pagabais, que ya estamos a 10 y no habéis pagado. O sea, es así, o sea, saben, o sea, siempre tenemos los meses en los que se paga, pues que puede estar entre los primeros 10 días o tal, pero siempre es así, y siempre se hace de... Pues es un punto que hay que insistir y señalar. Otro de los puntos que nos gusta también apuntar sobre, bueno, aunque suene un poco extraño lo que voy a decir, ¿no? Y a lo mejor hay, sobre todo los más contumaces, no lo van a entender, los más contumaces de este paradigma económico tan moderno que tenemos, ¿no? Y es que el valor de un producto agroalimentario no solamente se mide, Lauro, por su rentabilidad económica, aunque es importante la rentabilidad económica. También hay otros factores, otros valores que suman a ese producto agroalimentario y que tienen que ver con los objetivos sociales y culturales que puede cumplir la empresa donde se desarrolla ese producto agroalimentario. Y aquí es donde yo quiero, Lauro y Elías, y aquí os extendéis, porque quiero que me habléis ahora de los objetivos sociales, porque tenéis un proyecto aquí cerquita, aquí al lado, detrás de esto, que para mí me parece algo de quitarse el sombrero. Empieza tú, Elías. Bueno, nada, simplemente te estás refiriendo a creamos una fundación, o bueno, el Consejo Rector decidió en el año, no sé si fue 2009 o por ahí, hacer una fundación con la intención de crear una residencia de ancianos. Entonces es la Fundación COCOPE, en la que pues es nuestra labor social, que es, como tú dices, es importantísima. O sea, nosotros siempre entendemos que es verdad que la rentabilidad es lo que te hace, que la rentabilidad de las explotaciones de los socios es la que te hace que la gente confíe y todo esto, pero siempre en las cooperativas siempre tenemos una labor social, o por lo menos la de COCOPE siempre hemos considerado que es muy importante, y ya no solo con la residencia, sino a veces en el medio rural en el que trabajas es difícil a veces, como hemos comentado, pues encontrar, pues tenemos 3 gasolineras en 3 pueblos pequeños, entonces pues también haces que dices, pues mira, también estamos dando ese servicio de gasolinera, o sea, la gente puede acceder sin tenerse que desplazar y además a cualquier hora del día están abiertas. Pero sobre todo nuestro importante foco fue en la creación de la residencia de ancianos. Bueno, pero que también tengo que insistir con lo de la residencia de ancianos, porque para que la gente se haga una idea, normalmente las pensiones en el mundo rural son las mínimas. Entrar en una residencia no es fácil. Económicamente hay muchas familias que es completamente inviable. Vosotros habéis apostado por hacer una residencia para 120 personas, socios de la cooperativa, gente que además en este caso pues viticultores que pueden ser jubilados, sus mujeres. Pero otra cosa muy importante, vosotros en la residencia el impacto que tiene social le vemos, está ahí, pero también tenemos un impacto muy importante, porque ahí ¿cuánta gente tenéis trabajando en esta residencia? Pues ahora, bueno, ahora mismo tenemos, no está cubierto las plazas a 100%, debido también pues al tema que hemos pasado de la pandemia y todo esto, en el que las residencias, que no sé tampoco la razón exacta, pero han sido denostadas sobre todo por los temas... Bueno, es que vosotros, si nos metemos en lo que hemos tenido con el tema de la pandemia y el COVID en las residencias, ha sido tremendo. O sea, las residencias lo han pasado muy mal. Claro, eso es lo que queremos que entienda la gente, ¿no? Que no es el negocio que nos han querido ver ahí. Nosotros es una fundación sin ánimo de lucro lo que creamos, y también, sobre todo, lo que comentabas era para nuestros socios, que al final de los días, pues que con las pensiones que tienen, no decimos que son pobres, ni mucho menos, o sea, pero digo pobres... Conocemos que hoy por hoy lo que es las pensiones que se están manejando en el mundo rural realmente son, en fin, muy ajustadas, y para meter a una persona en residencia no te digo nada, porque las residencias sabemos que cuestan dinero. Bueno, a ver, es normal, tenemos un montón de gente profesional en esas residencias para que atiendan a los mayores en todas sus dimensiones, no solamente en los cuidados que pueden tener médicos, sino también en esas actividades
socioculturales, en el que ellos puedan seguir teniendo una vida seguida, otro proyecto de vida que no tiene que ver con lo que tenían antes, porque ya no es un proyecto de vida en el que hay un trabajo, ya no es un proyecto de vida laboral, pero que tienen que seguir siendo de alguna manera atendidos y útiles. Eso es. Aquí pues eso están, me has preguntado y no te he contestado esto, son unas 42 personas las que están trabajando en la residencia. Pues son más personas en la residencia que Sí, más que todo lo que tenemos en la cooperativa, sí. En la cooperativa tenemos unas 25, 26 normalmente están contratadas entre la bodega y lo que es cereales, y en la residencia normalmente 40, 42 personas trabajando. En un pueblo que no tiene apenas 6.000 habitantes, 40 puestos de trabajo, 40 y pico puestos de trabajo, vaya también. Más los 26 que ponemos del otro lado, pues mira, somos una gran empresa ya de trabajo en Peñafiel, sí, es verdad que es así. No sé si, Lauro, tú tienes algo que añadir. Pues referente a lo que estabais hablando, lo último que has comentado tú, claro, que es a tener en cuenta. ¿Cómo no vas a tener en cuenta en una población de este tipo ese número de puestos de trabajo que está aportando? Y luego, claro, la obra social de la residencia. La obra social de la residencia es a tener en cuenta, y había que echar un viva y un brindis por la residencia por el periodo que ha pasado, que todo ha sido prohibiciones, todo ha sido controles. Y la verdad que mal para los internos, porque los... Y preocupaciones para todos. Claro, pero no queda más remedio que reconocer que para los que peor, por supuesto, para los internos, porque están en un periodo de vida en el que las cosas no suelen resultar nada fáciles. Pero para la gestión de la propia residencia y para los responsables, pues también ha sido un mazazo todo lo que se pasa. Ojalá esto se arregle pronto y las cosas cambien. Pero sí, el impacto y lo que se puede valorar en una comarca como esta, todo el proyecto de Ecocope, yo desde aquí tengo que decir que se debe tener muy en cuenta. Un impacto muy positivo, no solamente económico, muy positivo. Pienso eso. Está claro. Bueno, ya para terminar, aunque esa hoja de ruta de los últimos 50 años ha sido ir solucionando los problemas de vuestra gente, me imagino que tenéis algún que otro proyecto por delante que no sé si se puede contar, relacionado o no con el mundo del vino. No sé. Bueno, pues nada, nosotros seguimos con nuestro afán de intentar llegar a más mercados, sobre todo a nivel internacional, en el tema del vino, y para ello hemos contratado pues, a 2 personas que están solamente ocupándose del mercado exterior. Y es lo que podemos decir en el tema del vino. Luego nos preocupa también mucho, y es en donde estamos un poco interesados ahora, es en el relevo generacional, porque muchas de las viñas, y no solo las viñas, sino las demás de tierras, pues puede que se queden un poquito ahí, que a lo mejor no se cuiden de igual manera si no tenemos gente joven que quiera seguir con el proyecto y que se ilusione con ese tema. Entonces, a través de Urcacil, también la Unión Regional de Cooperativas, pues estamos viendo algún tema que podamos hacer para intentar hacer que el problema del relevo generacional sea menor y nos implique menos a lo que son las cooperativas, o sea, porque sabemos que posiblemente las parcelas y las explotaciones van a seguirse cuidando, pero podemos tener problemas nosotros en la cooperativa a la hora de no encontrar socios que se sientan tan atraídos como están hasta ahora, ¿vale? Lauro, ¿qué podemos hacer para que esas nuevas generaciones que van recogiendo el testigo de sus padres sientan la camiseta del cooperativismo? Pues me parece que lo comentábamos antes al principio, que se lo piensen, que hay más posibilidades de las que parece. Nada está resuelto en ningún sitio, en el campo tampoco hay nada resuelto, pero que hay jóvenes que pueden buscar aquí un buen hueco y puede ser una oportunidad. Con el sistema de agricultura que hayamos tenido hasta ahora, pues no, porque bueno, si los demás hubiéramos seguido, los que tenemos hoy otra edad, hubiéramos seguido con el sistema de explotación que había en nuestras casas en aquel momento, pues no hubiéramos llegado hasta aquí en este momento. Entonces nos fundábamos en el cereal, ya se empezó con la remolacha, que ya fue cuando empezó a despegar todo. Entonces siempre hay alternativas. Pues sí que vemos en muchos sitios, a lo mejor en el mundo rural, que hay fabricación pequeña, yo que sé, pues a lo mejor de quesos, que se quiere mucho, lo de los vinos, pues también está
al alcance de personas con proyectos más pequeños que estos. Es decir, que sí que hay posibilidades, que no es aquello de que los pueblos hay que dejarles morir porque nada vale la pena. Pienso que se deben de estudiar las cosas, cada uno la que tenga, y ya no quiero decir el que tenga, por supuesto, un poco de apoyo económico, porque de tradición familiar le pueda venir algo, pues entonces entiendo que puede que no sea lo peor que tengan en sus manos. Que por ahí las cosas también están muy difíciles. En los pueblos, la experiencia que yo tengo, se vive bastante bien, y bueno, pues juntándose, que es lo que hemos hecho otros, siempre pensando en juntarnos para hacer cosas en conjunto con diferentes personas, cooperativa, lo otro, a veces sí que salen ideas, salen cosas. Pues vamos a terminar así, vamos a terminar brindando por los proyectos de vida en el mundo rural y si pueden ser comunitarios, cooperativos, mejor. Brindo por vuestros años de Pina Fideles, brindo por Cocope y muchas gracias a los dos por habernos concedido este pequeño ratito en una cita con Ribera. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros por tener este detalle de venir a pasar un rato con nosotros y bueno, pues aquí estamos para vosotros y para otros muchos más que quieran venir a visitarnos. Y para la gente joven, que se anime. Y brindaremos con el que no se le olvide mucho lo del vino, que forma parte de esa diversión, sin pasarse, claro. Brindamos ahora con el mío, con un reserva brindaremos. Venga, pues ahora abrimos una botella y brindamos.